Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿La mediumnidad es un don o una maldición? Dentro del ámbito espiritual, la mediumnidad siempre ha tenido presencia en la humanidad. Corresponde al hecho de que siendo nosotros espíritus, podemos captar siempre la presencia o la existencia del mundo espiritual. Es una condición natural y evolutiva de nuestro espíritu que a pesar de estar encarnado podemos percibir todo lo que nos rodea en mayor o menor grado. Cuando ya hablamos de la mediumnidad es cuando una persona demuestra ese estado de sensibilidad de forma ostensiva, es decir, es evidente y fácilmente perceptible para la persona la presencia de la vida espiritual que le rodea. Por lo general, todos somos sensibles en un mayor o menor grado, pero no lo hacemos tan evidente. Cuando ya tenemos esta condición mediúmnica desenvuelta, muchos utilizan el término de desarrollo mediúmnico o desenvolvimiento mediúmnico. Se habla más que todo es en la comprensión y el uso debido de esta condición que tenemos, y ahí es donde empiezan a complicarse las cosas, cuando no tenemos el conocimiento o cuando este conocimiento deviene de una base espiritualista y no espírita. Los conceptos empiezan a mezclarse con creencias, digamos que no son muy realistas, y justamente con situaciones de fenomenología espiritual que es incomprendida y se toma por una cosa por otra. Cuando las personas generalmente hablan de canalizadores, de materia, ya ahí en ese punto están hablando ya de un conocimiento espiritualista, que se diferencia mucho del conocimiento espírita justamente en la capacidad del estudio que se realiza sobre esa condición y sobre el mundo espiritual. En el espiritismo se habla directamente de mediumnidad y se desglosa las diferentes formas en que se manifiesta en la persona, y esto hace ver también de que dentro de ese estudio de las formas de expresión mediúmnica también se comprende la manera de desenvolverla, de llevarla a cabo y de controlarla sobre todo. No es un don, la mediumnidad no es un don. Cuando hablamos de un don es como si Dios le aplicase una capacidad especial a una persona, no a todos, solo a una persona en especial, y esta persona lo puede desenvolver de manera positiva o negativa. Cuando hablamos de don, generalmente hablamos de bondades, de cosas que se puedan utilizar para el bien. Pero sabemos que dentro del campo mediúmnico hay de diversas formas, aplicándolo, por ejemplo, al hecho de la brujería negra, de la brujería oscura, del satanismo, etcétera, donde utilizan la mediumnidad de una forma muy contraria y puede ser muy nociva. Cuando hablamos ya de en el espiritismo, se empieza a estudiar básicamente el origen real de nuestra condición mediúmnica y se entiende que más que un don es una herramienta, es un instrumento de trabajo, que a través de la evolución del espíritu va adquiriendo esa capacidad de utilizarla ostensivamente para ya no expiar en cada encarnación a través del sufrimiento, del dolor, sino que esta vez toca expiar a través de el trabajo, de hacer la labor de la asistencia fraterna, bien sea espíritus desencarnados, que es en mayoría a lo que deviene la mediunidad, o a personas encarnadas, espíritus encarnados que necesitan o requieren asistencia espiritual. En este punto, la persona, cuando se le presenta la mediunidad, que puede eclosionar a partir de la adolescencia, y de hecho hay niños que ya la presentan y la mantienen durante toda su existencia, en la parte adulta e incluso en la vejez. A otras personas se activa en el estado ya de edad avanzada, digamos en la tercera edad, y no hay un punto determinado en que pueda florecer o activarse realmente la sensación mediúmnica. Generalmente sí puede pasar en la adolescencia, que es cuando hay todos esos cambios
hormonales que preparan el cuerpo físico también para la capacidad de la percepción espiritual. En este punto, ya cuando la persona lo tiene presente y no puede conseguir la información correcta, van a todo tipo de situaciones de revisión médica, pasan a las revisiones espirituales, en el caso ya del espiritualismo general, que se van al chamán, que se van al brujo mayor, que se van a personas que son sensibles, incluso al Reiki, etcétera. Reiki siempre trata de buscar respuestas, pero todas las respuestas pueden tener algo de cierto, como también pueden tener algo de creencias que no llevan o no están totalmente vinculadas a la realidad. En el caso de llegar a una casa espírita o al punto del conocimiento espiritual de una casa en donde se estudia el espiritismo, el tipo de información que va a recibir es muy distinta y la forma en que se le presenta la situación de su estado mediúmnico empieza a hacerle entender de que esta condición es manejable, de que tiene un porqué y sobre todo la forma adecuada en que la puede aplicar o que la puede sobrellevar. Lo que se denomina las mediunidades torturadas o torturadoras son cuando las personas se niegan completamente al hecho de enfrentar esa condición que presenta, y esa misma condición mental, ese estado mental de negación, de miedo e incluso de rechazo total a la condición mediúmnica permite que el acecho espiritual, el acecho de todos esos seres espirituales que le rodean, que saben que esa persona tiene y perciben que la persona tiene su capacidad mediúmnica, genera un estado de perturbación mayor y las personas pueden incluso hasta perder la razón por el hecho de no abrirse al conocimiento y no abrirse a la posibilidad de entender de que es una situación que no puede evitar. Ahí caímos en el punto de que muchas personas ofrecen el cerramiento de la mediunidad, y el hecho es de que la mediunidad no puede cerrarse, no desaparece. La mediunidad estará presente siempre y cuando hayan espíritus a nuestro alrededor, porque esa es la situación, es percibir espíritus. Si no hay espíritus, la mediunidad no está verdaderamente funcionando porque no hay a quien percibir. Entonces, esto se presenta en que cuando se va a estos lugares en donde se dice que se cierra la mediunidad, lo que hacen es establecer un perímetro alrededor de esa persona protegida por espíritus de cualquier índole. No sabemos el estado espiritual, la condición moral de esos espíritus, evitando que se acerquen otros espíritus. Entonces lo que hacen es un cerco a la persona y la persona se tranquiliza porque no tiene la sensibilidad mediúmnica activa, porque no están cerca, los mantienen alejados, y esto permite que las personas sientan o piensen de que se cerró o que no va más. Pero el hecho es de que estos seres que se les ha asignado para proteger o generar ese ámbito de seguridad terminan afinándose a la persona y activan obviamente la mediunidad al acercarse, y pueden establecer ya lo que denominamos un proceso obsesivo o una influencia espiritual negativa. Entonces retoma la persona la sensibilidad mediúmnica y en este caso se perturba porque estos espíritus no están en condición moral su estado evolutivo no es para hacer realmente el bien, sino que también necesitan asistencia y por ello pueden perturbar al medium. En pocas palabras, la mediunidad es verdaderamente necesaria para nuestra evolución, pero también es necesario comprenderla y saber cómo vamos a aplicarla. Luego de establecer nuestros estudios médicos necesarios, incluso psicológicos, podemos entender de que existe en nosotros la posibilidad de las sensaciones mediúmnicas, las sensaciones espirituales, de pensamientos, de sensaciones de escuchar ruidos, de escuchar voces, todo este tipo de situaciones para poder identificar la existencia de la mediunidad en la persona. Entonces, no es un don, no es tampoco una maldición, termina siendo una herramienta, un instrumento de evolución para nosotros, brindado por Dios, y es así entonces que es necesario profundizar con la información adecuada para
poder llegar a manejar mejor nuestras condiciones. Muchísimas gracias.